Advertencia. Esta historia incluye temas sensibles, pecado, culpa y remordimiento. No busca glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Una anciana entró a mi confesionario llorando. Me dijo: «Padre, he vivido una mentira durante 50 años. Yo no soy quien todos creen que soy. Soy la hermana gemela. La verdadera esposa murió hace décadas, sola y abandonada. Yo tomé su lugar. Me casé con su prometido haciéndome pasar por ella. Tuve sus hijos, viví su vida, y nadie jamás supo la verdad. Ni siquiera mi esposo, ni siquiera mis hijos, y ahora estoy muriendo, y esta mentira me está matando más que cualquier enfermedad. Fui sacerdote durante muchos años. Escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta es una de esas historias, una historia de identidad robada, de amor construido sobre mentiras, de una mujer que vivió como fantasma en la vida de otra persona. Era una tarde de invierno cuando escuché sus pasos lentos, acercándose al confesionario. Pasos de alguien que carga el peso de décadas, pasos de alguien que sabe que el tiempo se está agotando. La puerta se abrió con un crujido suave, y ella entró. Podía escuchar su respiración entrecortada, interrumpida por sollozos que trataba de contener. «Padre», comenzó con voz temblorosa, «tengo 82 años. Los médicos me han dado 6 meses de vida, tal vez menos, y antes de morir, necesito confesar algo que he guardado durante más de medio siglo, algo que me ha carcomido el alma cada día de mi existencia». Le dije que Dios escucha todas las confesiones, que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón, pero en el fondo de mi corazón, sentí que lo que estaba a punto de escuchar sería algo diferente, algo que cambiaría mi comprensión de hasta dónde puede llegar el engaño humano. «Mi nombre no es el que todos conocen», dijo. «Bueno, técnicamente sí es mi nombre, pero no soy yo. ¿Entiende lo que quiero decir, padre?» No entendía, todavía no, pero le pedí que continuara. «Yo tenía una hermana gemela», explicó, «idéntica, absolutamente idéntica. Desde que nacimos, la gente no podía distinguirnos. Ni siquiera nuestros padres podían estar seguros a veces. Compartíamos todo, la misma cara, la misma voz, los mismos gestos. Éramos como dos mitades de la misma persona». Hizo una pausa larga y dolorosa, pero ahí terminaban las similitudes, porque en todo lo demás, éramos completamente diferentes. Ella era la hermosa, no en apariencia, sino en espíritu. Era amable, dulce, compasiva. Todos la amaban. Tenía una luz que yo nunca tuve, y yo era la sombra, la que siempre estaba en segundo lugar, la que nadie notaba cuando ella estaba en la habitación. Podía sentir el dolor en su voz, el dolor de toda una vida, sintiéndose invisible. Crecimos juntas, pero viviendo vidas completamente diferentes. Ella tenía amigos, yo tenía conocidos. Ella tenía pretendientes, yo tenía rechazos educados. Ella tenía sueños que se hacían realidad. Yo tenía esperanzas que se marchitaban una tras otra. Y entonces él apareció, el hombre que lo cambiaría todo. Era apuesto, exitoso, de una buena familia, y se enamoró de mi hermana a primera vista. Fue como en las películas, padre. Se conocieron en una fiesta. Sus ojos se encontraron, y eso fue todo. Fue amor instantáneo. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Yo estaba ahí esa noche. Vi cómo la miraba, cómo la buscaba en la multitud, cómo se iluminaba cuando ella hablaba, y sentí algo oscuro crecer dentro de mí, algo que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Envidia, celos, rabia. ¿Por qué ella? ¿Por qué siempre ella? Pero lo peor vino después, porque cuando lo conocí, cuando me presentaron como la hermana gemela, él me miró, y por un segundo, por un maldito segundo, pensé que tal vez me vería a mí, tal vez se confundiría, tal vez me elegiría a mí, pero entonces mi hermana apareció a su lado, y fue como si yo dejara de existir otra vez. Su voz se quebró completamente, podía escuchar cómo las lágrimas caían. Los meses pasaron,
Su relación floreció. Él le propuso matrimonio. Ella dijo que sí, y yo tuve que sonreír. Tuve que fingir felicidad. Tuve que ser la dama de honor en la boda que debería haber sido mía. Pero entonces, 2 semanas antes de la boda, algo cambió. Tuvieron una pelea terrible. Ella vino a mi casa llorando, diciendo que tal vez había cometido un error, que tal vez él no era el hombre correcto, que necesitaba tiempo para pensar. Y ahí fue cuando la idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea horrible, terrible, imperdonable. Pero una vez que entró en mi cabeza, no pude sacarla. Momentos así nunca se olvidan. Le dije que tenía razón, que necesitaba alejarse, que necesitaba espacio para pensar con claridad. Le sugerí que se fuera por unos días, a la casa de campo de nuestros abuelos, sola, sin teléfono, sin distracciones, solo ella y sus pensamientos. Ella aceptó, porque confiaba en mí, porque yo era su hermana gemela, su otra mitad. ¿Cómo iba a imaginar lo que yo estaba planeando? Se fue un viernes por la mañana, me abrazó antes de irse, me dijo que me amaba, que volvería en unos días con una mente clara, y yo le devolví el abrazo, sabiendo lo que estaba a punto de hacer, sabiendo que ese sería el último abrazo que compartiríamos como hermanas. La oscuridad de su confesión me dejó sin palabras. Esa misma tarde, me puse su ropa, me peiné como ella, me maquillé como ella, practiqué su forma de hablar, sus gestos, su risa, y fui a ver a él, a mi futuro esposo. Bueno, al esposo de mi hermana. Le dije que había estado pensando, que la pelea fue un error, que lo amaba más que nunca, que quería casarse lo antes posible, y él me creyó. ¿Por qué no lo haría? Yo era idéntica a ella, sonaba como ella, me movía como ella, era ella, en apariencia, al menos. Pasamos esa noche juntos, padre, y las siguientes. Durante días, me hice pasar por mi hermana, vivía en su apartamento, respondía sus llamadas, veía a sus amigos, y nadie notó nada, nadie sospechó que yo no era ella. Mientras tanto, mi hermana estaba en la casa de campo, sola, sin forma de contactar a nadie, porque yo había cortado las líneas telefónicas antes de que llegara, sin poder regresar porque yo había escondido las llaves de su auto, atrapada, esperando que yo la rescatara, sin saber que yo nunca lo haría. Si te preguntas si esto fue real, cada palabra lo fue. Una semana antes de la boda, finalmente fui a verla. Conduje hasta la casa de campo. La encontré desesperada, confundida, asustada. Me preguntó qué había pasado, por qué no había vuelto por ella, por qué nadie la había llamado, y le dije la verdad. Le dije que había tomado su lugar, que me había hecho pasar por ella, que su prometido creía que yo era ella, que la boda seguiría adelante, pero conmigo en su lugar. Nunca olvidaré la expresión en su rostro, padre. El shock, la incredulidad, el dolor. Me rogó que parara, me suplicó que no lo hiciera. Lloró, gritó, me llamó monstruo, y yo solo la miré, y le dije que ya era demasiado tarde, que si intentaba volver, si intentaba reclamar su vida, yo lo negaría todo. Yo diría que ella era la impostora, que había tenido un colapso mental, que estaba celosa de mi felicidad. Le dije que nadie le creería, porque durante la última semana, yo había sido ella, perfectamente. Había convencido a todos, a su prometido, a sus amigos, a su familia, y ella había estado desaparecida, sin contacto, actuando extrañamente. ¿A quién creerían? La dejé ahí, en esa casa vacía, y conduje de regreso a la ciudad, a mi nueva vida, a la vida que había robado. El peso de sus palabras era aplastante. La boda se llevó a cabo según lo planeado. Yo caminé por el pasillo con el vestido de mi hermana. Tomé los votos en su lugar. Me convertí en su esposa, y él nunca supo, nunca sospechó que la mujer con la que se casó no era la mujer de la que se había enamorado. Mi hermana no asistió a la boda. Nadie sabía dónde estaba. Yo había difundido rumores de que había tenido dudas de último momento, que se había ido, que tal vez había huido con otro hombre. Y la gente lo creyó, porque ¿qué otra explicación había? Los meses pasaron, nos mudamos a otra ciudad, lejos de donde habíamos crecido. Comencé mi nueva vida como la esposa de un hombre exitoso. Tuve acceso a todo lo que siempre había querido, el amor, la atención, el respeto.
todo lo que mi hermana había tenido y yo había envidiado. Y mi hermana desapareció, literalmente. Nadie volvió a verla. Algunos decían que se había ido al extranjero, otros que había cambiado de identidad. Nuestros padres la buscaron durante años, contrataron investigadores, pusieron anuncios en periódicos, pero nunca la encontraron, porque yo me aseguré de que no pudieran. Yo era ella ahora, y ella se convirtió en nadie. Tal vez tú también has sentido esa envidia oscura que consume todo. Los años pasaron, tuve hijos, 3 hermosos hijos con el hombre que debería haber sido de mi hermana. Los crié, los amé, les di todo lo que pude, pero siempre había una sombra, siempre había una parte de mí que sabía la verdad, que sabía que nada de esto era realmente mío. Mi esposo fue un buen hombre, trabajador, leal, amoroso. Me trató como si fuera la mujer más preciosa del mundo, y yo le mentí cada día de nuestro matrimonio. Cada vez que me llamaba por el nombre de mi hermana, yo respondía. Cada vez que hablaba de nuestro primer encuentro, yo asentía. Cada vez que recordaba momentos que yo no había vivido, yo fingía recordarlos también. Viví 50 años como otra persona, padre. 50 años respondiendo a un nombre que no era mío, celebrando un aniversario que era de ella, no mío, viendo a mis hijos llevar el apellido de un hombre que se casó con alguien más, y lo peor de todo es que nunca supe qué pasó con mi hermana. Después de ese día en la casa de campo, nunca la volví a ver. No sé si está viva o muerta, no sé si sufrió, no sé si me odió hasta su último aliento, no sé si alguna vez encontró paz. Durante años traté de no pensar en ella. Traté de convencerme de que había hecho lo correcto, que ella no merecía esa vida, que yo la merecía más, que era mi turno de ser feliz, pero la verdad es que nunca fui feliz, padre, nunca, porque ¿cómo puedes ser feliz cuando cada momento de tu vida es una mentira? Mi esposo murió hace 5 años, cáncer, murió creyendo que había pasado su vida con la mujer que amaba, murió sin saber que la mujer real había desaparecido hace décadas. Murió sin saber que compartió su cama, su vida, su corazón, con una impostora. Y cuando murió, cuando lo vi en su lecho de muerte, cuando me susurró, te amo por última vez, quise gritar la verdad, quise decirle quién era yo realmente, quise confesar todo, pero no pude, porque hacerlo habría destruido todo, habría significado que nuestro matrimonio fue una mentira, que nuestros hijos fueron concebidos bajo falsas pretensiones, que su vida entera fue construida sobre engaño, así que lo dejé morir en paz, dejé que se fuera creyendo en la mentira, porque parecía más amable que la verdad. Su llanto era inconsolable ahora. Mis hijos no saben nada de esto, tienen familias propias ahora, nietos que adoro, vidas felices y estables, y si supieran la verdad, si supieran que su madre no es quien dice ser, si supieran que su verdadera tía desapareció para que yo pudiera tomar su lugar, los destruiría. Pero yo me estoy muriendo, padre, y no puedo irme con este secreto, no puedo enfrentar a Dios con esta mentira en mi corazón. Necesito confesarlo, necesito que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. Me quedé en silencio durante largo rato, porque ¿qué se dice ante una confesión así? ¿Cómo se responde a una mujer que robó la vida entera de su hermana y vivió como ella durante medio siglo? Finalmente hablé. Le pregunté si alguna vez trató de encontrar a su hermana, de saber qué le pasó, de hacer las paces. Lo intenté, dijo con voz apenas audible. Hace unos 20 años, cuando la culpa se volvió insoportable, contraté a un investigador privado. Le di toda la información que pude sin revelar mi identidad. Le pedí que encontrara a mi hermana. Pasaron meses, y entonces un día recibí su informe, y lo que decía me destrozó por completo. Hubo una pausa que parecía durar una eternidad. Mi hermana había muerto. 10 años después de la boda, la encontraron en una ciudad pequeña, viviendo bajo un nombre falso. Había muerto sola, sin familia, sin amigos, sin nadie que la llorara. El informe decía que había vivido en la pobreza, que había trabajado en empleos mal pagados, que había luchado con depresión severa, y que en su testamento, en un sobresellado que solo se abrió después de su muerte, había dejado una carta.
Una carta dirigida a mí, a su hermana gemela, la hermana que había robado su vida. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora también. El investigador me entregó esa carta, y durante días no pude abrirla. Tenía miedo de lo que diría. Tenía miedo de leer su odio, su rencor, sus maldiciones, pero finalmente reuní el coraje, y la abrí. ¿Y sabe qué decía, padre? ¿Sabe qué me escribió la hermana cuya vida destruí? Me perdonaba. El silencio que siguió fue desgarrador. Me decía que entendía por qué lo había hecho, que siempre había sabido que yo sufría siendo su sombra, que siempre había querido ayudarme pero no sabía cómo. Me decía que al principio la odié, que quiso vengarse, que quiso exponerme, pero que con el tiempo se dio cuenta de que hacerlo solo causaría más dolor. Me decía que había decidido desaparecer por completo, cambiar su identidad, comenzar de nuevo, dejarme vivir la vida que tanto había deseado, porque me amaba, porque éramos hermanas, porque a pesar de todo lo que le había hecho, yo seguía siendo su otra mitad. Y al final de la carta me decía algo que me ha perseguido cada día desde entonces. Me decía: espero que hayas encontrado la felicidad que buscabas. Espero que la vida que tomaste haya valido la pena. Y cuando nos encontremos de nuevo, en el más allá, espero que podamos ser hermanas otra vez, como solíamos ser antes de que todo se rompiera. Esta revelación cambió todo. Esa carta me destruyó, padre, porque me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que mi hermana había sido mejor persona que yo hasta el final, que incluso después de que le robé todo, incluso después de que le quité su identidad, su amor, su futuro, ella todavía encontró la forma de perdonarme. Y yo nunca la perdoné a ella, por ser más amada, por tener lo que yo quería, por existir en mi sombra. La odié por algo que no era su culpa, y la castigué de la forma más cruel posible. Desde que leí esa carta he vivido en un infierno de mi propia creación, porque me di cuenta de que no solo destruí su vida, destruí la posibilidad de que ella encontrara felicidad en otro lugar, con otro hombre, con otra familia. Destruí su identidad, la forcé a convertirse en nadie, a vivir en las sombras igual que yo había vivido, y lo peor es que todo fue para nada, porque nunca fui feliz, padre, nunca. Durante 50 años viví la vida de mi hermana, pero nunca se sintió como mi vida. Siempre me sentí como una impostora, porque eso es lo que era. Amé a mi esposo, pero siempre supe que él no me amaba a mí, amaba a mi hermana, o más bien, amaba la idea de ella, la versión de ella que yo interpreté durante décadas, pero nunca me conoció a mí, al ser real detrás de la máscara, porque nunca pude quitarme esa máscara. Mis hijos me aman, pero aman a la madre que he pretendido ser, no a la mujer que realmente soy, porque ni siquiera yo sé quién soy realmente, padre. He vivido como otra persona durante tanto tiempo que he olvidado quién era yo antes de que todo esto comenzara. Esta confesión revelaba algo profundamente trágico sobre la naturaleza de la identidad, sobre lo que significa vivir como alguien más, sobre el precio de robar una vida que no te pertenece. Y ahora me estoy muriendo, continuó, y no sé cómo enfrentar lo que viene después, no sé cómo explicarle a Dios lo que hice, no sé cómo pedirle perdón por un pecado tan grande, tan imperdonable. He pensado en contarles la verdad a mis hijos, en decirles quién soy realmente antes de morir, pero qué bien haría eso, solo los lastimaría, solo destruiría sus recuerdos de su madre, de su padre, de su familia. ¿Para qué? Para aliviar mi conciencia, para transferirles mi carga. Así que he decidido llevarme este secreto a la tumba, dejar que sigan creyendo en la mentira, porque la verdad en este punto solo causaría dolor, y ya he causado suficiente dolor para toda una vida. Le pregunté si eso era realmente arrepentimiento, o simplemente cobardía disfrazada de protección. Ella se quedó callada por un largo momento. Tiene razón, dijo finalmente. Es cobardía, pero es la cobardía que he elegido, porque he sido cobarde toda mi vida, padre. Fui demasiado cobarde para aceptar mi propia vida, demasiado cobarde para crear mi propia felicidad, demasiado cobarde para dejar que mi hermana viviera la suya, y ahora soy demasiado cobarde para confesar la verdad a las personas que más merecen saberla.
pero al menos puedo confesar aquí, al menos puedo decir la verdad en este espacio sagrado, al menos puedo admitir ante Dios y ante usted lo que realmente hice, porque eso es lo único que me queda, la confesión sin consecuencias, el arrepentimiento sin redención. Sus palabras eran desgarradoras, porque eran honestas, brutalmente honestas. No espero perdón, dijo, ni de Dios ni de nadie. Sé que lo que hice es imperdonable. Robé la vida de mi hermana, la forcé al exilio, la condené a morir sola y olvidada, y luego viví como ella durante 50 años, disfrutando de todo lo que debería haber sido suyo. Todo lo que espero es que tal vez, cuando muera pueda encontrarla del otro lado, y tal vez pueda decirle lo que nunca pude decirle en vida, que lo siento, que la amaba, que ojalá las cosas hubieran sido diferentes, que ojalá yo hubiera sido diferente, y tal vez, solo tal vez, ella me dirá las palabras que escribió en esa carta, que me perdona, que entiende, que todavía podemos ser hermanas otra vez, pero probablemente no, probablemente me condenaré a un infierno eterno de culpa y remordimiento, y lo mereceré, cada segundo de él. Le dije que Dios es misericordioso, que ningún pecado está más allá del perdón si el arrepentimiento es genuino, pero también le dije que el verdadero arrepentimiento requiere más que palabras, requiere acción, requiere hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Lo sé, susurró. Por eso he venido aquí, para confesar, para admitir mi pecado. Es lo único que puedo hacer ahora. Es demasiado tarde para cualquier otra cosa. Mi hermana está muerta, mi esposo está muerto, y yo pronto estaré muerta también, y entonces esta historia terminará, esta mentira terminará, y tal vez, solo tal vez, todos podremos descansar finalmente. Se levantó lentamente. Podía escuchar cómo sus huesos crujían con el esfuerzo. Gracias por escuchar, padre, dijo. Gracias por no juzgarme. Bueno, gracias por no juzgarme en voz alta al menos. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que desapareciera para siempre. Recé por mi padre, y recé por mi hermana, donde quiera que esté. Espero que finalmente haya encontrado paz, la paz que yo le robé en vida. Los pasos se alejaron, la puerta se cerró, y me quedé solo con el peso de lo que había escuchado. Durante semanas después de esa confesión no pude pensar en otra cosa. La historia de esas hermanas gemelas, una que lo tenía todo, otra que no tenía nada. Y cómo la envidia transformó amor en traición. Cómo el deseo de ser amada llevó a destruir la vida de la única persona que realmente la amaba incondicionalmente. He reflexionado mucho sobre esta historia, sobre lo que significa, sobre las lecciones que contiene, y creo que la lección más importante es esta. La envidia es un veneno que no solo destruye a la persona que envidias, sino que te destruye a ti también, porque cuando dejas que la envidia controle tus acciones, cuando dejas que el deseo de tener lo que otros tienen te consuma, pierdes de vista quién eres realmente. Esa mujer pasó 50 años viviendo como su hermana, pero nunca fue su hermana, y al tratar de convertirse en ella, perdió la oportunidad de ser ella misma, de crear su propia vida, de encontrar su propia felicidad, porque la felicidad no se puede robar, el amor no se puede falsificar, la identidad no se puede suplantar sin consecuencias, y cuando intentas vivir la vida de otra persona, lo único que logras es perderte a ti mismo en el proceso. Tal vez tú has sentido esa envidia, esa sensación de que otros tienen lo que tú mereces, que la vida es injusta, que si solo pudieras tener lo que ellos tienen, serías feliz. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de años de escuchar confesiones como esta. La felicidad de otra persona nunca será tu felicidad. La vida de otra persona nunca se ajustará perfectamente a ti, porque cada persona es única. Cada vida está diseñada específicamente para la persona que la vive, y cuando intentas forzarte en una vida que no fue hecha para ti, solo creas sufrimiento, para ti y para todos los involucrados. Esa mujer pensó que robar la vida de su hermana la haría feliz, pero lo único que logró fue condenarse a 50 años de vivir una mentira, 50 años de fingir ser alguien que no era, 50 años de nunca poder ser verdaderamente auténtica con las personas que más amaba.
Y su hermana perdió todo, su identidad, su amor, su futuro. Todo porque alguien decidió que lo merecía más. Todo porque la envidia de una persona se convirtió en tragedia para otra. Pero aquí está la parte más triste de toda esta historia. La parte que me ha perseguido más que cualquier otra. Y es que al final la hermana que lo perdió todo fue la que mostró más gracia, más amor, más humanidad. Porque ella perdonó, a pesar de todo, a pesar de que su hermana le robó su vida entera, a pesar de que fue forzada al exilio y murió sola. Ella encontró la forma de perdonar, de soltar el resentimiento, de elegir el amor por encima del odio. Y eso es algo hermoso, algo casi divino, porque muestra que incluso en las situaciones más oscuras, incluso cuando nos han quitado todo, todavía tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos. Todavía tenemos el poder de perdonar, de soltar, de liberarnos de las cadenas del resentimiento. Esa hermana podría haber usado su carta final para maldecir, para condenar, para asegurarse de que su hermana sufriera, pero en lugar de eso eligió el perdón, eligió liberar a su hermana del peso de la culpa, eligió el amor, y eso es más de lo que su hermana hizo por ella. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar sobre las decisiones que has tomado o que estás considerando tomar, entonces ha cumplido su propósito, porque estas historias no son solo para entretener, son para enseñar, para advertir, para recordarnos que nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Esa mujer tomó una decisión hace 50 años, una decisión que pensó que la haría feliz, pero en lugar de eso la condenó a una vida de mentiras, de culpa, de nunca poder ser verdaderamente ella misma. No cometas el mismo error, no dejes que la envidia te controle, no robes lo que pertenece a otros porque piensas que lo mereces más, no destruyas vidas en tu búsqueda de felicidad, porque la felicidad construida sobre la destrucción de otros nunca es verdadera felicidad, es solo una ilusión que eventualmente se desmorona. Encuentra tu propio camino, crea tu propia vida, define tu propia identidad, no en comparación con otros, no en competencia con otros, sino como la persona única que eres, con tus propias fortalezas, tus propias debilidades, tu propia belleza, porque eso es lo único que realmente importa al final, no cuánto tienes, no qué tan exitoso pareces, no si tu vida se ve tan perfecta como la de otros, sino si has vivido auténticamente, si has sido fiel a ti mismo, si has creado algo genuino en lugar de robar algo falso. Esa mujer murió pocas semanas después de nuestra conversación. Lo sé porque vi su obituario en el periódico. Decía que había sido una esposa amorosa, una madre devota, una abuela cariñosa. Decía que sería extrañada profundamente por su familia, pero no decía la verdad. No decía que la mujer que estaban enterrando no era quien ellos pensaban. No decía que la vida que celebraban había sido robada de otra persona. No decía que en algún lugar, décadas atrás, otra mujer había muerto sola y olvidada para que esta vida pudiera existir. Asistí al funeral, desde lejos, porque necesitaba verlo. Necesitaba ver el final de esta historia que me había impactado tan profundamente. Vi a sus hijos llorar. Vi a sus nietos despedirse, vi a amigos y familiares compartir historias sobre la maravillosa mujer que había sido, y me pregunté cuántas de esas historias eran reales, cuánto de la persona que recordaban era auténtico y cuánto era la actuación que ella había perfeccionado durante 50 años. Me pregunté si alguna vez habían conocido realmente a la mujer detrás de la máscara, o si se había perdido tan completamente en su papel que incluso ella había olvidado quién era debajo de todo. Después del funeral hablé brevemente con uno de sus hijos, un hombre mayor ahora, con canas en las sienes y líneas de vida alrededor de los ojos. Me dijo que su madre había sido la persona más importante en su vida, que le había enseñado todo lo que sabía sobre amor, compasión y familia, que nunca podría llenar el vacío que su muerte había dejado. Y mientras lo escuchaba hablar con tanto amor y dolor, me di cuenta de algo profundo. Me di cuenta de que aunque esa mujer había vivido una mentira, aunque había robado una identidad que no era suya, el amor que había dado a sus hijos era real, las lágrimas que derramaban por ella eran reales, la vida que habían construido juntos era real,
porque esa es la paradoja de vivir como otra persona. Puedes empezar con una mentira, pero las relaciones que construyes, el amor que das, las vidas que tocas, esas cosas se vuelven reales. Se transforman en algo genuino a pesar de los cimientos falsos sobre los que fueron construidas. Pero eso no excusa lo que hizo, no borra el dolor que causó, no devuelve lo que fue robado, solo complica la narrativa, convierte lo que podría haber sido una simple historia de villano y víctima en algo mucho más matizado y humano. Porque los humanos somos complicados, podemos hacer cosas terribles y aún así ser capaces de amor genuino. Podemos destruir una vida y construir otra. Podemos vivir en pecado y aún así buscar redención. Y esa complejidad es lo que hace que estas historias sean tan importantes de contar. He pensado mucho en la hermana que fue olvidada, la que murió sola, la que perdonó incluso cuando no había razón para hacerlo. Me pregunto qué tipo de vida podría haber tenido si no le hubieran robado su identidad, si hubiera podido casarse con el hombre que amaba, tener los hijos que soñaba, vivir la vida que había imaginado. Pero también me pregunto si encontró algo más en su exilio, si en la soledad y la tristeza de sus años finales encontró algún tipo de paz, algún tipo de comprensión más profunda sobre el perdón y el soltar. Porque su carta final sugiere que sí, sugiere que en algún momento, en medio de todo su dolor, encontró la fuerza para perdonar lo imperdonable. Y eso me hace pensar que tal vez ella fue la verdadera ganadora en esta historia, no porque su vida fue mejor, claramente no lo fue, sino porque liberó su alma del peso del resentimiento, porque eligió el perdón sobre la amargura, porque murió con su humanidad intacta, mientras su hermana murió atrapada en una mentira que había construido hace décadas. Esta es la diferencia entre aferrarse al dolor y soltarlo, entre dejar que el resentimiento te consuma o elegir la gracia, entre vivir como víctima o encontrar tu poder en el perdón. La hermana que fue traicionada eligió el perdón, y aunque su vida externa fue trágica, su vida interior encontró paz. La hermana que traicionó eligió la venganza disfrazada de justicia, y aunque su vida externa pareció exitosa, su vida interior fue un tormento constante. Porque así funciona. El sufrimiento que causamos a otros inevitablemente regresa a nosotros, tal vez no de forma inmediata, tal vez no de formas obvias, pero regresa, en forma de culpa, de remordimiento, de noches sin dormir, de momentos en los que te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves. Esa mujer pasó 50 años siendo alguien más, pero en el proceso perdió su propia identidad tan completamente que nunca pudo recuperarla. Se convirtió en el fantasma de su hermana, y cuando finalmente murió, no estoy seguro de quién fue enterrada, la hermana que tomó el lugar, o la hermana cuyo lugar fue tomado, o ninguna de las dos, o ambas. Esta confusión de identidad es quizás el castigo más profundo de todos, porque cuando robas la identidad de otra persona, cuando vives como alguien más durante tanto tiempo, eventualmente pierdes contacto con quien realmente eres, y una vez que eso sucede, es casi imposible encontrarte de nuevo. He compartido esta historia no para juzgar, no para condenar, sino para mostrar el costo real de la envidia, el precio que pagamos cuando dejamos que el deseo de tener lo que otros tienen nos controle, las consecuencias que enfrentamos cuando intentamos robar lo que no nos pertenece. Porque el verdadero peligro de la envidia no es solo el daño que causamos a otros, es el daño que nos causamos a nosotros mismos, es la pérdida de nuestra propia identidad en la búsqueda de convertirnos en alguien más, es el vacío que creamos dentro de nosotros cuando rechazamos quienes somos en favor de quien deseamos ser, y ese vacío nunca puede ser llenado por nada externo, no por el amor robado, no por la vida prestada, no por la identidad falsificada. Solo puede ser llenado aceptando quienes somos realmente, abrazando nuestra propia vida, creando nuestra propia felicidad en lugar de tratar de robarla de otros. Esa mujer aprendió esta lección demasiado tarde, después de 50 años de vivir una mentira, después de perder a su hermana para siempre, después de perder su propia identidad en el proceso, pero al menos la aprendió. Al menos en su confesión final mostró comprensión de lo que había hecho y lo que había perdido, y tal vez eso cuenta para algo.
Tal vez en ese momento de honestidad brutal en el confesionario, ella finalmente se permitió ser ella misma otra vez, aunque fuera solo por unos minutos, aunque fuera demasiado tarde para cambiar cualquier cosa, porque ese es el poder de la confesión. No necesariamente cambia el pasado, pero cambia cómo llevamos ese pasado. Nos permite soltar el peso del secreto, nos permite ser vistos en nuestra verdad completa, aunque sea solo por una persona. Nos permite reconocer nuestros pecados y empezar el proceso de hacer las paces con ellos. Esa mujer nunca pudo hacer las paces completamente con lo que había hecho. El tiempo se había agotado. Su hermana estaba muerta. Las oportunidades de redención habían pasado. Pero al menos pudo confesar. Al menos pudo decir la verdad. Al menos pudo admitir ante Dios y ante mí la magnitud de su pecado. Y en un mundo lleno de gente que nunca admite sus errores, que nunca reconoce el daño que ha causado, que muere aferrada a sus secretos, eso cuenta para algo, pero no es suficiente, y ella lo sabía. Por eso sus últimas palabras fueron una súplica de perdón que sabía que no merecía. Por eso murió con lágrimas en los ojos y arrepentimiento en su corazón. Por eso su historia termina no con redención sino con la trágica conciencia de que algunas cosas no pueden ser perdonadas, algunas cosas no pueden ser deshechas, algunas decisiones nos definen para siempre. Si tú estás en un lugar donde la envidia está comenzando a controlarte, donde estás empezando a pensar que mereces la vida de otra persona más que ellos, donde estás considerando hacer algo drástico para obtener lo que deseas, detente. Piensa en esta historia, piensa en el precio que esa mujer pagó, y pregúntate si realmente vale la pena, porque no lo vale, nunca lo vale. La felicidad robada no es felicidad real, el amor obtenido mediante engaño no es amor verdadero, la vida vivida como otra persona no es vida en absoluto, es solo una existencia vacía llena de mentiras y arrepentimiento. Encuentra tu propia felicidad, crea tu propio amor, vive tu propia vida. Puede que no sea tan glamorosa como la vida de otros, puede que no tengas todo lo que deseas, pero será tuya, auténticamente tuya, y eso vale más que cualquier imitación, no importa cuán perfecta parezca desde afuera. Esta historia también me ha enseñado algo sobre el perdón, sobre la gracia que podemos mostrar incluso en las circunstancias más dolorosas, porque esa hermana que fue traicionada, que perdió todo, que murió sola, todavía encontró la forma de perdonar. Y si ella pudo perdonar algo tan imperdonable, entonces tal vez todos podemos aprender a perdonar las pequeñas traiciones que experimentamos en nuestras vidas. Las pequeñas heridas, las pequeñas decepciones. Porque si podemos soltar esas cosas, si podemos elegir el perdón sobre el resentimiento, entonces podemos vivir más libremente, más ligeramente, más plenamente. El perdón no es para la persona que te hirió, es para ti, para liberarte del peso de cargar ese dolor, para permitirte seguir adelante sin estar atado al pasado, para darte la oportunidad de crear algo nuevo en lugar de estar atrapado recreando lo viejo. Esa hermana entendió esto, y aunque su vida fue trágica, aunque murió en circunstancias que nadie querría, ella liberó su alma antes del final, se permitió soltar, se dio a sí misma el regalo del perdón. Su hermana nunca tuvo ese regalo, porque nunca pudo perdonarse a sí misma, y ese es quizás el perdón más difícil de todos. Perdonarte a ti mismo por las cosas terribles que has hecho, por las vidas que has dañado, por las decisiones que no puedes deshacer. Pero es necesario si alguna vez queremos encontrar paz. Necesitamos reconocer nuestros pecados, necesitamos enfrentar las consecuencias, necesitamos hacer lo que podamos para reparar el daño. Y entonces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, no porque lo que hicimos esté bien, sino porque castigarnos para siempre no ayuda a nadie. Esa mujer nunca aprendió esa lección, murió sin perdonarse a sí misma, murió cargando la culpa de 50 años, y aunque su confesión fue un paso hacia el perdón, no fue suficiente, porque el verdadero perdón requiere más que palabras, requiere transformación, requiere cambio. Requiere hacer las paces no solo con Dios sino con nosotros mismos. He visto muchas historias de identidad robada en mis años como sacerdote. Personas que pretenden ser alguien que no son, que viven dobles vidas,
que construyen existencias enteras sobre mentiras, pero esta historia es diferente, es más profunda, más trágica, porque involucró no solo engaño sino traición de la forma más fundamental. Esa mujer no solo mintió sobre quién era, destruyó activamente la vida de la persona cuya identidad robó, forzó a su propia hermana gemela al exilio, creó un escenario donde su hermana no tenía opción sino desaparecer o enfrentar ser llamada la impostora, y esa es quizás la parte más cruel de toda esta historia. No solo robó la identidad de su hermana, robó la capacidad de su hermana de reclamarla, hizo imposible que su hermana volviera. Creó una prisión sin muros donde su hermana quedó atrapada para siempre. Ese nivel de premeditación, ese nivel de crueldad calculada, eso es lo que hace esta historia tan oscura. Porque no fue un error impulsivo, no fue una decisión tomada en un momento de debilidad. Fue planeada, ejecutada, mantenida durante décadas, y todo por envidia, por el deseo de tener lo que otra persona tenía, por la incapacidad de aceptar su propio lugar en el mundo. Esta es la lección más importante que quiero que entiendas de esta historia. La envidia no es solo un sentimiento desagradable, es peligrosa, destructiva, capaz de convertir el amor en odio, la hermandad en traición, la familia en enemigos, porque cuando dejas que la envidia te controle, cuando alimentas ese sentimiento oscuro en lugar de confrontarlo, crece, se expande, se convierte en algo monstruoso que consume todo lo demás, consume tu compasión, tu empatía, tu moralidad, hasta que te encuentras haciendo cosas que nunca imaginaste que serías capaz de hacer. Esa mujer probablemente nunca imaginó que traicionaría a su hermana de forma tan completa. Probablemente se veía a sí misma como una buena persona antes de que todo esto sucediera. Pero la envidia cambió eso. La transformó en alguien capaz de destruir la vida de la persona que más debería haber protegido. Y una vez que cruzó esa línea, una vez que tomó esa decisión, no había vuelta atrás. Tuvo que vivir con las consecuencias, tuvo que mantener la mentira, tuvo que convertirse en el monstruo que sus acciones habían creado. Porque ese es el problema con los pecados grandes. No son eventos únicos, son decisiones que te obligan a hacer más decisiones. Mentiras que requieren más mentiras, traiciones que requieren más traiciones, hasta que te encuentras tan enredado en tu propio engaño que no puedes encontrar la salida. Esa mujer vivió atrapada en ese enredo durante 50 años, cada día agregando otra capa a la mentira, cada año haciéndola más difícil de deshacer, hasta que finalmente se volvió imposible. La mentira se convirtió en su realidad. Y la verdad se convirtió en un recuerdo distante que apenas podía recordar. Esta es la advertencia que necesitas escuchar. No importa cuán tentador parezca, no importa cuán injusta sientas que es tu vida, no importa cuánto envidies lo que otros tienen, no cruces esa línea, no tomes lo que no es tuyo, no destruyas a otros en tu búsqueda de felicidad, porque el precio es demasiado alto, el costo es tu propia alma, y una vez que la pierdes, es casi imposible recuperarla. Esa mujer perdió su alma el día que decidió robar la vida de su hermana, y aunque vivió 50 años más después de eso, en realidad ya estaba muerta, muerta para su verdadero yo, muerta para la posibilidad de amor auténtico, muerta para cualquier tipo de existencia genuina. Vivió como un fantasma en la vida de otra persona, y cuando finalmente murió físicamente, fue casi un alivio, porque ya había estado muerta por dentro durante décadas. No dejes que eso te pase a ti, no dejes que la envidia te mate desde adentro, no permitas que el deseo de ser otra persona destruya quien realmente eres, porque quien realmente eres es suficiente. Tu vida con todas sus imperfecciones es suficiente. Tu camino, aunque diferente del de otros, es válido, y tu felicidad no necesita ser robada de otros, puede ser creada por ti mismo. Esta ha sido una de las confesiones más difíciles que he compartido, porque no tiene un final feliz, no tiene redención clara, no tiene justicia restaurada, solo tiene la triste realidad de dos vidas destruidas por la envidia y el engaño. Pero hay valor en compartir historias difíciles, porque la vida no siempre es simple, las personas no siempre son puramente buenas o malas, y las situaciones que enfrentamos a menudo
son más complicadas de lo que parecen en la superficie. Esa mujer fue víctima y victimaria. Fue lastimada por sentirse siempre en segundo lugar, pero lastimó a su hermana de formas mucho peores. Experimentó dolor, pero causó un dolor aún mayor. Y al final, todos perdieron. Esta es la realidad de la venganza disfrazada de justicia, de tomar lo que sientes que mereces sin considerar el costo, de dejar que la envidia guíe tus acciones en lugar de la compasión. No hay ganadores en historias como esta. Solo hay pérdida. Pérdida de identidad. Pérdida de relaciones. Pérdida de la posibilidad de lo que podría haber sido. Y esa pérdida reverbera a través de generaciones, afectando a personas que nunca conocieron la verdad completa de su historia. Los hijos de esa mujer crecieron sin conocer a su verdadera tía. Los nietos nunca tuvieron la oportunidad de conocer a esa parte de su familia. La historia familiar está construida sobre una mentira que nunca será corregida. Y esa es otra capa de tragedia en toda esta historia. Porque el engaño no solo afecta al engañador y al engañado, afecta a todos los que están conectados con ellos. Crea ondas que se expanden hacia afuera, tocando vidas que nunca imaginaste que serían afectadas. Esta es la naturaleza interconectada del pecado. Pensamos que nuestras acciones son privadas, que nuestros secretos solo nos afectan a nosotros, pero eso nunca es cierto. Cada decisión que tomamos, cada mentira que decimos, cada traición que cometemos, afecta a la red completa de relaciones en la que existimos. Esa mujer pensó que su decisión solo afectaría a ella y a su hermana, pero afectó a su esposo, quien nunca supo con quién realmente se casó. Afectó a sus hijos, que fueron criados por alguien fingiendo ser otra persona. Afectó a sus nietos, que heredaron una historia familiar falsa. Y afectó a todos los que conocieron y amaron a la persona que fingía ser. El alcance del daño es incalculable, y esa es quizás la lección más importante de todas. Nuestras acciones importan, nuestras decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos ver o predecir, y necesitamos pensar cuidadosamente sobre esas consecuencias antes de actuar. Si esa mujer hubiera pensado en el alcance completo de lo que estaba haciendo, si hubiera considerado no solo su propio deseo sino el daño que causaría, si hubiera imaginado el sufrimiento de su hermana, la confusión de su esposo, la identidad robada de sus hijos, tal vez habría hecho una elección diferente, pero no lo hizo, y ahora es demasiado tarde. La historia está escrita, las vidas están vividas, y lo único que queda son las lecciones que podemos aprender de su ejemplo. Aprende de su error. Piensa en las consecuencias completas de tus acciones. Considera no solo lo que ganas sino lo que otros pierden. Y pregúntate si realmente vale la pena el precio que otros tendrán que pagar por tu felicidad. Porque la verdadera felicidad nunca debería venir a expensas de otros. El verdadero amor nunca debería ser robado. Y la verdadera identidad nunca debería ser falsificada. Estas son verdades simples, pero son verdades que esa mujer olvidó o eligió ignorar, y pagó el precio durante el resto de su vida. No seas tú quien pague ese precio. No seas tú quien muera cargando 50 años de secretos y mentiras. No seas tú quien nunca llegue a conocer su verdadero yo porque pasó demasiado tiempo fingiendo ser alguien más. Sé valiente, sé auténtico, sé tú mismo, incluso cuando es difícil. Incluso cuando parece que ser otra persona sería más fácil, incluso cuando la envidia te susurra que mereces lo que otros tienen, porque al final, lo único que realmente tienes es tu propia identidad, tu propia verdad, tu propia alma, y una vez que vendes eso, no hay cantidad de éxito, amor o felicidad que pueda compensar la pérdida. Esa mujer vendió su alma por una vida que no era suya. Y aunque desde afuera parecía que había ganado todo, por dentro había perdido lo único que realmente importaba, ella misma. No cometas ese error. Mantente fiel a quien eres, incluso cuando es difícil, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece insuficiente, porque la autenticidad vale más que cualquier imitación, no importa cuán perfecta parezca. Esta es mi última reflexión sobre esta historia. Una historia que me ha enseñado tanto sobre la naturaleza humana, sobre la envidia, sobre la identidad, sobre el perdón, sobre el precio que pagamos cuando intentamos ser alguien que no somos.
Lleva estas lecciones contigo. Recuérdalas cuando la envidia comience a crecer en tu corazón, cuando empieces a pensar que la vida de otra persona es mejor que la tuya, cuando consideres hacer algo drástico para obtener lo que deseas. Y recuerda que la hermana que perdió todo fue la que finalmente encontró paz, mientras que la hermana que ganó todo vivió en tormento, porque la paz no viene de lo externo, viene de lo interno, de vivir con integridad, de ser fiel a ti mismo, de elegir el perdón sobre el resentimiento. Estas son las verdades que esta historia revela, verdades difíciles, verdades dolorosas, pero verdades necesarias si queremos vivir vidas auténticas y significativas. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que te harán reflexionar sobre el bien, el mal y las decisiones que nos definen como seres humanos.